Abrimos nuestras Biblias, la segunda carta a los Corintios. Hermanos, delante, hay sitio todavía. Venga, valientes, adelante. Valientes. Venga, ánimo, hay sitio delante. Venga, yo tengo todo el día, ¿eh? Ánimo, para adelante. Bien. Aquí delante. Vale. Muy bien. Entonces, abrimos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Tenemos todos segunda carta a los Corintios. Merari, adelante. Eso es. Vale. Vamos a leer desde el verso 1. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Leemos hasta aquí. La verdad es que es un texto, diríamos, delicado. Es un texto, diríamos, difícil, porque, como solemos decir, los pensamientos del Señor muchas veces no son nuestros pensamientos. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y la forma de ver el Señor las cosas suele ser un tanto distinta a las nuestras. Si recordamos, en días pasados, Pablo tenía una pelea, para que nos entendamos, personal con un grupo de superapóstoles que habían aparecido por la iglesia de Corinto y habían deslumbrado a los hermanos que allí estaban.
Pablo, como vimos en días anteriores, fue explicando las artimañas, las herramientas que usaban esas personas para seducir a los hermanos, para, como diríamos aquí, para engañar por medio de los ojos. Porque como vimos y escuchamos, en aquella zona de Corinto, actual Grecia, daban mucha importancia a la retórica, daban mucha importancia a lo visual, y Pablo era más sencillo que para todo eso. Porque también, como decíamos, nuestro Dios es un Dios sencillo. Nuestro Dios, en medio de su poder y en medio de su gloria, no necesita los fuegos de artificio que muchas veces buscamos los seres humanos, ¿no? Pablo, dentro de su comunicar a los hermanos de que sus cualidades también eran parecidas y similares a esos apóstoles, hoy vemos en estos primeros versículos cómo Pablo menciona acerca de experiencias más especiales, como son visiones, como son revelaciones, experiencias que hoy en día también están, porque entre otras cosas vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que mencionan. Vamos a ver solo unos poquitos para darnos cuenta que son algo relevante, que son algo vivo. Por ejemplo, vamos todos juntos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Por ejemplo, si vamos a Lucas, capítulo 1, aquí vemos, por ejemplo, vamos a ver, Lucas, capítulo 1, a partir del verso 8, el contexto de este capítulo es cuando aparece, vamos a decir, un ángel que va a anunciar tanto el nacimiento de Juan el Bautista como después a María de Jesús. Por ejemplo, Lucas 1. Leemos unos pocos versos. Dice el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar, conforme a la costumbre del sacerdocio, en el santuario del Señor, para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Dejo el texto para que lo miréis despacio. Ya vemos aquí Zacarías, padre de Juan el Bautista, recibe la visión de un ángel. Un poquito más atrás, el libro de Mateo, capítulo 17, Mateo, capítulo 17, en el verso 9, vemos este texto, capítulo 17, es el contexto de la transfiguración, donde Jesús, estando con varios de sus discípulos, los mismos ven una visión. Por ejemplo, cuando dice el verso 9, cuando descendieron del monte,
Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Todo el capítulo 17, hermoso leerlo. Y ahí vemos lo que vieron los discípulos. Vamos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 7. Hechos 7. Vamos a ver. Hechos 7. O sea, capítulo 7 del libro de Hechos. Y vamos a ver el verso 55, donde leemos: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, viendo a Jesús. Podemos ir al libro de Apocalipsis, el último de los libros, y vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 1, cuando leemos, tenemos Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Juan aquí tuvo también muchas visiones. Podemos ver también a Pedro. Volvemos a Hechos. Estamos viendo varios hombres distintos. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Verso 17, donde vemos a Pedro teniendo una visión. Dice en el verso 17: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. No cierres el libro de Hechos, un capítulo para atrás, capítulo 9, versículo 10, vemos a otro varón distinto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, y cómo no, vamos a ver algunos de los de Pablo. Por ejemplo, vamos a ver Hechos 18. Hay muchos de Pablo, pero solamente vamos a ver uno. Hechos 18, capítulo 18, versos 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Hermosa visión donde el Señor le da ánimo a Pablo, etcétera, etcétera. Si alguno tiene interés, búsqueme luego, que tengo aquí apuntadas muchas. Por tanto, las visiones es algo relevante, es algo importante en el Nuevo Testamento. Por tanto, no debemos sorprendernos cuando escuchemos acerca de visiones. Pablo aquí hace mención de ellas porque también los apóstoles que estaban en Corinto también estaban gloriándose de ello. Pablo, como hemos leído, sé de un hombre, está hablando en tercera persona, porque el protagonista es él, pero no quiere que la gente se quede con todo ese tema. Por eso dice más adelante: no quiero que os asombréis
tanto por lo que estáis escuchando en estos momentos, ¿no? Entonces Pablo, estamos viendo aquí, ¿no?, su empleo de la sencillez, su empleo de la humildad. Pablo dice que en medio de este tiempito de impresionar a los corintios para que vean que en nada son diferentes a los superapóstoles, remarca claramente que él lo que quiere jactarse es de sus debilidades, de sus padecimientos, de su lealtad al servicio de Cristo, al Cristo paciente y crucificado. Porque recordemos, como leíamos días anteriores, Pablo pasó por muchas situaciones duras. La palabra dura queda suave cuando leíamos algunas de esas situaciones, palizas, naufragios, en varias ocasiones casi lo asesinan. Y todo eso por anunciar el Evangelio. Porque todos sabemos que si lo pasamos mal por meternos en problemas, eso es distinto a cuando decimos compartir del Señor y esta persona se enfadó. Y Pablo quería dejar claro que para el Señor lo importante no es tanto nuestros méritos, no es tanto lo que sabemos, no es tanto lo que conocemos, sino el fruto de nuestro padecimiento. Porque hemos dicho en muchas ocasiones, y debemos reiterarlo, porque si no estaríamos hablando de un mensaje distinto. Seguir al Señor en ocasiones trae consecuencias dolorosas. Pero sabemos que la Biblia está llena de eso. Jesús fue perseguido, Jesús sufrió, por tanto, nos puede tocar. Y en muchos lugares del mundo está ocurriendo. Seguir a Cristo hoy en día conlleva un precio. Por eso Pablo dice, si él quisiera jactarse de aquellas cosas, pues tampoco estaría haciendo mal, porque en un sentido sufrió, en un sentido le pegaron por querer compartir el Evangelio, en un sentido sufrió asaltos porque iba de un sitio para otro buscando lugares donde compartir el Evangelio, etcétera, etcétera. Todos sabemos que cuando queremos hacer las cosas que le agradan a Dios, suele haber problemas, suele haber dificultades. Todos conocemos testimonios. Seguramente hemos pasado algún mal rato cuando hemos compartido y te han llamado loco o se han reído de ti a la cara, porque hasta la fecha es lo que hay en esta tierra. Por tanto, Pablo no quiere impresionar. Pablo quiere enseñarnos a que tenemos que ser mansos, tenemos que ser sencillos, tenemos que perseverar en hablar a otros y sobre todo no tenemos que echarnos para atrás cuando vienen sufrimientos. Por ejemplo, cuando Pablo habla de las visiones, nosotros sabemos que es fácil pensar que las únicas personas que tienen experiencias profundas son aquellas que se glorían de ello constantemente. Pero vemos todo lo contrario en el caso de Pablo.
Pablo dijo, hace 14 años, o sea, lo había tenido calladito. Porque Pablo nos quiere mostrar aquí también la enseñanza de que muchas veces lo que Dios te va a dar para ti, guárdalo, a no ser que te pida otra cosa. Pero Dios está muy interesado en hablarte, en hablarnos, porque así como hemos visto, por ejemplo, en una de esas visiones, cuando le dijo a Pablo, no tengas miedo, fue uno de los tiempos en que Pablo lo estuvo pasando mal en Corinto, y el Señor se le apareció en visión para decirle, tranquilo, continúa. Hay veces que nosotros echamos en falta eso, ¿verdad? Cuando uno tiene cierta desorientación, cuando uno tiene cierta duda de si en lo que estoy, si en lo que he de hacer es o no es. Pero eso tiene un precio. Las personas que pueden decir, he visto al Señor, tienen algo en común, como el apóstol Pablo, consagración, dedicación al Señor. Es como cuando hablamos de la oración. No es lo mismo 2 minutos, no es lo mismo cuando decimos pasar tiempo con el Señor, o cuando profundizamos más y decimos estar a solas con el Señor. Son conceptos que hablan de intensidad, que hablan de dedicación, que hablan de consagración, que en las cosas del mundo ya los entendemos. Cuando a veces se dice, no, tengo que hacer tal curso, en la empresa me exigen tal curso. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Una consagración? En tus esquemas estás entendiendo que si haces eso, te va a ir mejor. Y en un sentido, si queremos que el Señor nos hable, si queremos conocer con más claridad lo que el Señor tiene para decirnos, tenemos que aprender a pasar tiempo con Él. Sabemos que a las personas les gustan los halagos. Pablo también decía que él no era inmune a los halagos. Pablo por eso insistía no querer gloriarse en lo especial solamente. Porque Pablo enseña que cuando queremos aprender a escuchar la voz del Señor, cuando queremos aprender a conocer qué es lo que el Señor tiene para uno, ante todo tenemos que ser humildes. Porque Pablo nos recuerda que si uno se gloría en sus méritos o en sus conocimientos, Dios no nos puede usar así. Porque Dios siempre tiene que asegurarse que en nuestra mente no hay rastro de orgullo. Pablo nos recuerda que para llegar a otros, para compartir a otros, para impactar a otros, tenemos que depender de la gracia de Dios. Tenemos que aprender a sintonizar la gracia de Dios. Porque cuando trabajamos en nuestras propias fuerzas, estamos limitando las posibilidades de Dios. Y sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte sus victorias con nadie. Por eso es importante que entendamos que así como Pablo era una persona débil en apariencia, era una persona frágil en apariencia, por eso Dios lo usó. Porque como dice la palabra, el poder de Dios se perfecciona
en la debilidad. Porque cuando uno se siente débil, cuando uno se siente frágil, cuando uno es consciente de que, ¿esto cómo se hace? Esto es imposible, ahí aparece Dios. Ahí obra Dios. Por eso es tan importante que entendamos, que seamos conscientes de que hasta para dar un paso necesitamos de Dios. Cuidado con dar las cosas por hecho. Cuidado con pensar que siempre va a ser así. Cuidado con pensar esto y lo otro. Todo lo provee Dios. Por eso es correcto decirle al Señor, Señor, te necesito. Para todo, absolutamente todo, necesitamos de Dios. Cuando uno se siente fuerte, cuando uno se siente hábil, cuando uno se siente apto, ahí aparece el orgullo muy fácilmente. Y Dios detesta el orgullo humano. Dios castiga a los orgullosos. Es contrario, totalmente contrario a la sociedad en la que vivimos, en la que nos ha tocado vivir. Por eso muchas veces es importante entender el contexto. Por ejemplo, nuestro contexto, una sociedad donde se premia la formación, donde se fomenta, tienes que ser esto, tienes que ser así, tienes que buscar esto. Todo lo contrario al mover de Dios. Ahí fuera se busca la preparación, ahí fuera se busca la recomendación. Y cuando vamos a los pies de Cristo, todo eso debe desvanecerse como el azúcar en el café. Porque Dios lo primero que necesita enseñarnos para que seamos partícipes de lo que Él quiere hacer, primeramente hemos de ser humillados. No nos gusta, pero es el lenguaje de Dios, la humillación. No gusta, pero los que están cerca de Dios, los que quieren vivir a Dios, tenemos que aprender a degustar estos tragos. Porque no se puede compartir orgullo con el Espíritu Santo. A veces leemos, a veces escuchamos, a veces nos emocionamos con los milagros de Dios. Incluso a veces decimos, wow, ¿y esto cómo es posible? Para ello tenemos que aprender a depender de Dios. Para ello tenemos que pedirle al Señor que nos dé consciencia de lo que esto implica. Consciencia de qué implica estar en Dios y con Dios. Pablo pasó por situaciones muy difíciles. Pablo estuvo en ocasiones, como hemos leído otros días, más cerca de la muerte que de la vida. Y tenemos que aprender eso. Por eso muchas veces insistimos en eso que decimos, morir al yo. Porque cuando aprendemos a morir al yo, Jesús empieza a manifestarse. No podemos compartir habitación, diríamos. No es lo mismo. Pablo fue consciente de que los milagros que él vivió eran por la gracia de Dios,
no por sus méritos. Hay veces que no nos damos cuenta que nuestra propia vida es un milagro. Hay veces que no nos damos cuenta que muchas de las situaciones que vivimos cada día forman parte de los milagros. Porque lamentablemente hay veces que damos las cosas por hecho. Y eso es un error muy grande. Dar las cosas por hecho. Ante los ojos de Dios eso es pecado. Porque no está en nuestro haber el movernos, el ir de aquí para allá, el levantarnos. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso es Dios quien nos lo regala. Pablo nos explica algo muy interesante. Para no enorgullecerse, para no caer en algunos momentos en ese orgullo de mira esto, mira, he participado en esto, mira, el Señor puso un aguijón, algo así como una enfermedad, algo así como una molestia física y clara que en algunos momentos se manifestaba para recordarle que es el Señor el que estaba en él y pendiente de él. Normalmente son cosas que nos cuesta entender, porque también hay veces que tenemos una idea como que ser cristiano es pues estar saludable, pues estar sin dolores, pues estar... Pero eso no es bíblico. Incluso si vamos a la web y leemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, nos vamos a dar cuenta que eso es ficticio totalmente. Porque Dios trabaja muchas veces en nuestra vida por medio del sufrimiento, sobre todo cuando somos lentos para la obediencia. Por ejemplo, a veces solemos comentar, ¿no? Hay personas que obedecen rápido, hay personas que necesitamos darnos de golpes contra la pared, pero bueno, lo importante es aprender y... Sí, cuidado. Es más rico en las cosas del Señor obedecer rápido, porque si obedecemos rápido vamos a evitar más sufrimientos. Entonces Pablo nos recuerda cómo él también, en medio de su dependencia, en medio de su relación tan estrecha, tan bonita con el Señor, él también tuvo ese aguijón, esa enfermedad. Los comentaristas no se ponen de acuerdo sobre qué era, qué fue, qué no fue. Pero bueno, la idea es que el Señor permitió algo en su cuerpo físico para que él estuviese humilde y así él necesitar del Señor constantemente. Por ejemplo, acompañarme al libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, verso 6, leemos aquí, ¿no? Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pablo podía decir esto por su consciencia, por su consagración, por su experiencia personal, que había tenido que clamar continuamente y en muchas ocasiones delicadas al Señor.
¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios en otras culturas, en otros pueblos, Dios permitiendo trances muy duros, y la consecuencia es que ese pueblo busca a Dios, que ese pueblo dobla su rodilla a Dios? El sacrificio muchas veces es una herramienta en las manos de Dios. Cuando tenemos dolor, nos acordamos más fácilmente del Señor. Por eso, el tener conciencia de la dependencia de Dios nos hace humildes. Nos hace sentirnos que no somos realmente nada, que no es tema de edad, que no es tema de cultura, que no es tema de fuerte o no fuerte, sino que es tema de la gracia de Dios, que nos regala todo. Hay veces que pasamos también por circunstancias como las de Pablo, en que le decimos al Señor: Señor, quítame este problema, Señor, quítame esta dificultad. A veces ha habido dolores, a veces ha habido pérdidas, a veces ha habido cambio de circunstancias fuertes, y estamos pidiendo consuelo al Señor. Y el Señor nos quiere decir lo mismo que a Pablo: mi amor es suficiente para ti. Y en esas situaciones delicadas, donde queremos y decimos que se abra la tierra y que nos trague, ahí es donde el Señor quiere llamar nuestra atención. Pablo nos recuerda que si tenemos el favor de Cristo, esto va a ser mejor que la vida misma. Porque Cristo es completamente suficiente. Si no entendemos este pensamiento, esto implica que todavía tenemos nuestros pies y nuestra mente en la tierra más que en el cielo. Y esto es peligroso, porque recordemos que el Señor nos va a llamar en cualquier momento. No sabemos cuándo. Por tanto, hemos de aprender, hemos de pedirle al Señor: Señor, enséñame a pensar en el cielo, en tus promesas, en la esperanza que tenemos allí. Tenemos que aprender a menguar, pensar cada día menos en lo que tenemos aquí. Recordemos, se va a quedar todo aquí además. En nuestra debilidad es la condición en la que se va a ver el poder de Dios. Cuanto más débiles nos sentimos, cuanto menos vemos nuestra incapacidad ante las situaciones, más se va a mostrar el poder de Dios para librarnos de la situación y para sostenernos. Además, seamos honestos, es así. Nuestra fortaleza no existe más que en nuestra mente. Y él se acercará a porque todo lo que tenemos es un préstamo. Nos enseña que una de las la salud, el sentirme fuerte, la sabiduría, lo que hemos aprendido, la familia que tenemos, los bienes que disponemos, todo eso es un préstamo que se va a quedar aquí. La vida da muchas vueltas. Y si uno no tiene esta idea en su mente, en cuanto cambie alguna circunstancia, lo lógico es depresión. Solamente porque estamos perdiendo un regalo de Dios. Recordemos, las cosas que tenemos son regalos de Dios. Por tanto, son un préstamo. Y Pablo quiere hacernos ver y entender
que las situaciones desagradables que Dios permite, también en concepto de enfermedades, no siempre van a desaparecer, sino que el Señor quiere que aprendamos a superarlas por medio de la gracia. Porque la acción divina sobre el hombre, o sea, la participación de Dios sobre las personas, se manifiesta mayormente cuando no tengo nada que reportar, cuando no tengo nada que poner de mi cosecha. Cuanto mayor es nuestra necesidad, cuanto menor es nuestra habilidad, Cristo se va a glorificar mayor por medio de su gracia. Por eso a veces Dios no acude en nuestra ayuda, porque hemos de aprender a descansar en Él. Dios está interesado en que a veces aprendamos paciencia, aprendamos en medio de esas situaciones desagradables a que el Señor va a sacar algo bueno de nosotros y que por medio de esta situación Él se va a manifestar. Pablo pudo decir que había aprendido lo que había aprendido en la escuela del sufrimiento, porque en sus épocas de debilidad clamó al Señor con más fuerza, y cuando diríamos no sé qué hacer, Señor, no sé qué hacer, Señor, no puedo más, ahí es más fácil que aparezca la presencia de Dios, porque ahí queda claro en tu mente que no son mis fuerzas, que no ha sido por mí. Ciertamente muchas veces no creemos que la gracia de Dios es suficiente, hasta que no nos sentimos insuficientes. En nuestros días se nos ha enseñado demasiado a confiar en uno mismo y por tanto no podemos recibir fuerza de Dios hasta que no salen a la luz nuestras debilidades. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios hasta que no aceptamos nuestra propia insuficiencia. Alguien dijo en una ocasión, muy bonito, hasta que lo único que tengo solo es a Dios, entonces no soy consciente de la gracia de Dios. Por eso cuando recibimos su gracia, disfrutamos de su favor, disfrutamos de su aprobación, porque yo creo que más de uno en la vida nos hemos dado cuenta, gracias Señor por esto, porque esto ha venido de ti, no hubiera sido posible de otra manera. La gracia de Dios significa que Dios se agrada de nosotros, que Él tiene su favor dispuesto hacia nosotros, que tenemos su aprobación y su promesa de cuidado. Esto es muy hermoso cuando entendemos eso. Cuando decimos, Señor, dame de tu gracia. Señor, derrama de tu gracia. Estamos diciendo en la letrita pequeña, que igual no somos conscientes, que tenemos que perder lo que nos da seguridad, que tenemos que renunciar a lo que nos hace sentirnos algo, para que lleguemos a ese punto donde podamos decir, wow, Señor, gracias, fuiste tú realmente quien ha hecho posible todo esto. Por eso cuando venimos a Dios por fe, por medio de la sangre de Jesús,
su gracia siempre está lista para satisfacer y para ministrar nuestras insuficiencias. El poder de este mundo muchas veces está expresado en las cosas que traen daño y destrucción. Y lamentablemente eso a veces nos impactan y nos llaman. Pero Dios ama para mostrar su poder por medio de su bondad y su gracia. Algunas veces hemos asociado bondad con cobardía o timidez. Y cuando hacemos esto, estamos cayendo en la perspectiva mundana sobre el poder y la fuerza y estamos negando la verdad de Dios. En cuanto a la fuerza de la gracia y el amor. Es el poder de Dios el que nos satisface. Es el poder de Dios lo que nos hace falta para vivir, conociéndole, dependiendo de Él y caminando en lo que Él ha preparado para nosotros. A veces cuando decimos, no, Señor, como dices en tu palabra, esas promesas que tienes para nosotros, esas buenas obras que has preparado de antemano, estamos entrando en su forma de funcionamiento en la cual tenemos que prescindir de nuestro orgullo, tenemos que ver, tienen que salir a la luz nuestras insuficiencias, nuestras incapacidades, para que, como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, para que eso podamos entenderlo, para que eso podamos tener conciencia. Volvemos a Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, en el verso 13, cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Para llegar a esta conciencia, nuestras insuficiencias tienen que salir a la luz. Tenemos que sentir ese Señor, ¿qué soy realmente? Señor, no soy capaz de. Señor, no puedo, no sé por dónde. Cuando esa conciencia llega a nuestras vidas y entonces ya no estamos pendientes de bastones, personas, recursos, entonces podemos acercarnos a estas palabras de Pablo, ¿no? Cuando digo, todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece, que nos da la fortaleza, ¿no? Vamos a escuchar una canción ahora y vamos a pensar en ella, porque esta canción ilustra muy bien la necesidad de buscar su gracia. Creo que la conocemos. Vamos a pensar en la letra. Falta la primera estrofa. Falta la primera estrofa.
Pensemos en un momento, ¿cómo está nuestra situación con Dios? Pensemos en un momento, ¿qué grado de conciencia tenemos del manifestarse de Dios en nuestra vida? Pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios. Te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte? Tan solo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios. Te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios. Te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte? Tan solo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios. Te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios. Te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Queremos decir, sé que soy polvo, sé que soy nada, porque ciertamente, Señor, no somos nada. Ciertamente, Señor, somos débiles, somos vulnerables, somos frágiles. Pero sabemos que tú nos amas.
Sabemos que tú nos amas y que has muerto en la cruz por nosotros. Señor, enséñanos a vivir. Sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Señor, danos esa conciencia para poder hacer nuestras esas palabras. Tuyos somos, tuyos somos. Allí donde estás, piensa. Piensa cuando le has dicho al Señor, tuyo soy, tuyo soy. Y si tal vez no lo has hecho nunca, sé consciente de que ciertamente nada somos, de que ciertamente, como dice la palabra, nuestros días son como la hierba que se seca enseguida. Nuestros días son breves. Todos vamos a partir. Aquí nadie se queda. Dile al Señor, Señor, te necesito. Dile al Señor que eres conscientes de que no eres nada. Tal vez te crees joven, pero eso pasa pronto. Tal vez te crees fuerte, pero eso no es para siempre. Tal vez gozas de buena salud, gracias a Dios por tu salud, pero eso no es una garantía de que va a ser así siempre. Dile al Señor, tuyo soy, tuyo soy. Señor, queremos que sea una realidad en la vida de aquellos que aún no te conocen. Manifiéstate, Señor, en sus vidas. Trae conciencia a sus mentes, Señor, de que lo creamos o no, tú estás ahí cada día. Lo aceptemos o no, tú eres quien dispones que estemos con vida, que estemos con salud. Y lo más importante, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Porque todos venimos a este mundo en nuestra condición de separados de ti. Como dice tu palabra, brota de todos nosotros inclinación a hacer el mal. Porque en todos nosotros hay pecado, hay lejanía. Y gracias al sacrificio de Jesús podemos revertir esa situación. Por eso dile al Señor, quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Señor, te damos gracias por el ejemplo de Pablo. Te damos gracias, Señor, por recordarnos una vez más cuán poca cosa somos. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas en nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque nuestra vida es un puro milagro. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Y apelamos a tu misericordia, Señor. Apelamos a tu misericordia para que tú llames a los corazones de aquellos que aún no te conocen. Apelamos a tu misericordia, Señor,
Ten misericordia, Señor, de aquellos que aún no te conocen, como la has tenido de muchos de nosotros que estamos aquí, Señor. Y podemos decir que queremos morir a nuestro yo, porque queremos que sea Cristo el que se manifieste en nuestras vidas. Porque ¿qué es nuestra vida sin Cristo? Pura vanidad. Cosas vanas, un día sí y otro también. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor, en la vida de aquellos que aún no te conocen. Señor, tuyo soy. Tuyo soy.